Vale, pues cuenta un poco quién eres. Bueno, soy Vicente Ramos, enólogo actual de la cooperativa de Utiel. Vengo un poco del tema del viñedo. Mis padres siempre han sido agricultores, yo sigo siendo agricultor y tengo aún viñas en propiedad. Y en estos momentos pues estoy de enólogo en la cooperativa de Utiel. Vale, entonces tu pasión del vino viene por parte de tus padres. ¿Y por qué decidiste un poco emprender el estudio de la enología? Nosotros hemos vivido siempre de la viña, también teníamos antiguamente almendros, pero bueno, la mayoría de nuestra producción era la uva. Un tío mío era ingeniero agrónomo, trabajaba en colaboración también con la Escuela Capataces de Requena y fue el que me inculcó un poco el tema de seguir la trayectoria que teníamos en casa y trabajar en enología. Y bueno, estudié enología en la Escuela de Requena y llevo toda mi vida, hasta mis 56 años que tengo ahora, trabajando en el tema del vino. Luego, según he podido ver y comprobar, el vino tinto, el consumo de vino tinto está bajando. Antes se consumía más vino tinto que ahora. ¿Es esto verdad? Si es esto verdad, ¿por qué crees que está bajando? ¿Crees que volverá a subir? Nosotros siempre hemos sido zona de elaboración de tinto, nos ha ido muy bien porque con el tinto lo que hacían eran hacer mezclas de vinos blancos de mancha baratos y sacaban lo que eran los rosados o tinto montaña y eran unas características que teníamos peculiares nosotros que funcionaban muy bien. Pero sí que es verdad que llevamos 2 años que la tendencia en España a vino ha crecido mucho más el vino blanco que el vino tinto. Son vinos mucho más fáciles de beber para la gente joven, que los tintos son más fáciles de entender y de beber, y por eso está este cambio. Pero esa tendencia se lleva ya más de 30 años en el resto del mundo. El consumo de vino mayoritario en el resto del mundo es vino blanco. En estos momentos nosotros llevamos 2 años que el precio del blanco ha estado por encima del tinto, que era una característica que no era normal en España. La tendencia este año parece ser que, como se ha arrancado tanto uva de tinta y se ha plantado mucha de blanca, la tendencia es que el vino tinto empiece a repuntar un poco el precio sobre el blanco. Vale. Con la denominación de origen, ¿cuánta influencia crees que tiene en sí esta denominación de origen en el vino tinto en general, en España? Más concretamente. Nosotros, como denominación de origen Utiel Requena, pues no estamos a la altura de Rioja, Ribera del Duero ni ninguna de las otras DEOs como esas dos que he comentado. Entonces la tendencia o la venta de nuestros vinos es mucho más complicado. La gente no es una zona que conoce, no sabe las virtudes que tenemos, pero estamos creando muy buenos vinos porque se están actualizando un poco las variedades que tenemos en la zona. Se ha actualizado mucho lo que son los formatos de elaboración y los materiales, y estamos en una calidad de vino que podemos estar perfectamente a la altura de Rioja o de Ribera. Pero nos falta pues esa comunicación o ese entendimiento de que somos una zona productiva de buena calidad. Nosotros siempre nos han tenido como una zona de vinos graneles. ¿Qué variedades se están plantando ahora y por qué se está haciendo vino de mejor calidad ahora que antes? Aquí antes dependíamos exclusivamente de la uva bobal, que la uva bobal tiene sus virtudes para sacar los vinos rosados, pero los vinos tintos son difíciles de entenderlos y eran vinos que se compraban o se vendían exclusivamente para mezclas con otros. Pero bueno, que en la zona ya se están plantando ya otro tipo de blanco, que ya no solo el macabeo, tenemos chardonnay, tenemos sauvignon, hay alguna pequeña zona de verdejo, se está estudiando también la posibilidad de incorporar el godello, pero no se sabe aún si es una zona que el godello puede funcionar bien. Y luego en tintas no hay mucha diferencia, no hay muchas variedades, pero sí que el tempranillo está pegando ya desde hace 30 años y se están empezando a plantar otras variedades como Cabernet y Merlot, pero esas son minoritarias en estos momentos. Entonces la evolución del consumo de vinos, como has comentado anteriormente, está cambiando hacia el blanco y hacia el rosado, pero ¿crees que va a despuntar el tinto? Los tintos, yo creo que cuando empecemos a entender que tenemos que hacer tintos más suaves de los que hacíamos antes, elaborándolos con otro formato, elaborarlos más bien como son los vinos rosados a bajas temperaturas, con levaduras seleccionadas, yo creo que el vino tinto va a repuntar, pero tenemos que modificar lo que es el tipo de vino que tenemos actualmente aquí en la zona, que son los doble pastas. Vale, entonces háblanos un poco de las características que tiene el bobal, que es sobre todo
pues por lo que se nos conoce, tierra boval y demás, ¿qué características tiene para realizar vinos? ¿Qué nos puede dar? Para mí la mejor virtud que tiene la variedad boval son los rosados. Son rosados muy frescos, muy afrutados, muy equilibrados en pH y en acidez total, y son vinos muy suaves. Ahora en esta zona estamos cogiendo también la tendencia de hacerlos más bien provenzales. Aquí antiguamente todos los vinos rosados eran rosados con rojo cereza, pero eso es una tendencia que ya no se lleva en estos momentos. Entonces estamos mutando a vinos de muy bajo color, que es el tipo provenzal francés, que es lo que se consume más en el resto del mundo. Y los vinos tintos sí que nosotros antes, para mi parecer, sí que teníamos unos bobales de muy buena calidad, porque eran bobales de viñas muy viejas y de muy baja producción. Pero ahora la tendencia moderna o del agricultor que quiere llegar a final de año es tenerlo en riego, tener más producción, y son granos mucho más gordos, que a la hora de elaborar vinos tintos ya no es las características de fruta y boca que tenían los antiguos bobales. Por eso digo que tenemos que modificar un poco el sistema de elaboración para poder conseguir otro tipo de vino que llegue al mercado joven, porque el mercado mayor ya lo tenemos cogido. Sí, ¿no? El mercado mayor. Entonces, ¿tú crees que lo que ahora donde se tiene que llevar el vino es al mercado joven, el mercado de ciertas edades ya sí que entiende mejor los vinos tintos y sí que entiende mejor los vinos, y que se necesita ir a por el mercado joven, ¿no? Exacto. Nosotros el relevo generacional que hay tanto en las viñas como en el consumo de vino lo tenemos complicado, todo con las propagandas del alcohol. Siempre sale que el que borracho siempre bebe vino, y en España todos sabemos que lo que más se consume es cerveza. Tenemos que buscar un sustituto de esa cerveza dándole unas características que la gente las pueda entender y les guste y puedan continuar con ellas. Sea bien vinos con azúcar, vinos con carbónico, vinos más suaves, con menos grado. Es buscar nuevas formas para poder seguir en el mercado y tener... Sí, a la gente joven los vinos así dulces y blancos les gusta más, y por ejemplo los espumosos también. Exacto, entonces tenemos que mutar un poco y buscar no el vino este antiguo de crianza o reserva que nos gustaba antes, que eran vinos caros, que son vinos que la gente al final no entiende, y vinos que sean fáciles de beber para un tardeo, para un aperitivo o para nada, para que se beba solo como se puede beber una cerveza. Vale, ¿alguna utilidad que dar a las uvas? O sea, hay uvas de mesa y uvas para hacer vino. Si ninguna de estas dos acabara funcionando, ¿qué otra utilidad le ves a las uvas? Bueno, las uvas últimamente se tiene mucho mercado en el tema de mostos azufrados. De hecho, nosotros antiguamente en esta cooperativa se hacían mostos azufrados, y estos 2 últimos años que la tendencia de vino tinto era de precios muy bajos porque no había mercado, el mosto azufrado tinto sí que se ha vendido, y de hecho estos 2 últimos años aquí en esta bodega se han hecho mostos azufrados. O sea, que ves utilidad de hacer mostos si no se llega a hacer un... Exacto. Nosotros lo que hacemos es sacar el rosado por un sitio, que los precios son siempre más caros, y la parte que nos queda para doble pasta, que son los vinos que menos venta tienen, la podemos aprovechar para mosto. A nivel de ventas, ¿a quién soléis vender vino? ¿Dónde se suele llevar este vino? El que no se en botella por aquí se vende aquí, ¿a dónde se suele llevar? Nosotros pertenecíamos al grupo de Requena, Bobal Wine, entonces tampoco sabíamos dónde iban a parar los productos. Este es el primer año que hemos salido del grupo y se le han vendido a 5 clientes, y todos un poco de aquí de zona Manche y de zona Valencia. También algún cliente extranjero que conocía los vinos, y estamos vendiendo algún rosado para Francia y algunas cosillas más por ahí. Muy bien. Luego, como ya llevas años trabajando así, ¿han cambiado las formas de hacer vino, la producción? ¿Qué notas tú que antes era de una manera y ahora es de otra manera? ¿Qué ves diferente ahí? La evolución del formato de trabajo, de elaboración, ha cambiado totalmente. Antes trabajábamos con nada, tipo MacGyver, no había levadura seleccionada, no había nutrientes, no había formatos de analizar cosas como se están haciendo ahora. Ahora todo va mucho más fácil de elaborar por todos los medios que tenemos. Tenemos equipos de frío, tenemos equipos de calor, tenemos filtros, podemos hacer flotaciones, cosa que antes era todo a mano y de muy malas maneras, y rezando un poco para que todo saliese bien. Y ahora, como conclusión final, ¿quieres decir algo, explicar algo? Pues no sé qué decir, que ojalá que esto del vino la gente lo vaya entendiendo. Es una cosa que yo siempre lo digo cuando damos catas, la cerveza unifica un poco
pero el vino tiene otro formato más familiar, no sé, las cervezas casi siempre son las mismas, los vinos de una comarca o de una variedad a otra pueden cambiar, y que es muy bonito y agrada mucho pues el poder disfrutar de una comida con la familia, con los amigos, y que se beban vinos de diferentes zonas y que podamos entender y que empecemos a que nos guste más. Hablando de catas, ya casi para acabar, ¿ves o has visto, estás viendo que aquí en Utiel viene más gente a catas, o por la zona de Utiel Requena viene más gente a catas, como que la gente empieza a venir un poco más aquí, o aún no ves ese movimiento que igual se espera que pasen dentro de unos años? Vale, aquí la gente de la zona de Utiel Requena posiblemente sea de los menos consumidores de vino, creo yo. Sí que viene mucha gente de fuera, de Valencia o de cualquier otra zona de la comunidad a las catas, porque esto sí que lo ven como una cosa nueva para ellos, que tiene su, no sé, su formato de alegría de visitar bodegas, de ver, hacer catas, maridajes con ciertos vinos, pero no de la zona de Utiel Requena, viene gente más de fuera. ¿Y cómo crees que lo de las catas tiene futuro y puede venir bien a que siga incrementando el nivel del vino y demás? Sí, aquí hay muchas bodegas que han creado ese criterio de enoturismo, y creo que está funcionando muy bien. Están dando un buen servicio y están dando una muy buena propaganda para los vinos de Utiel Requena. Vale, pues nada más que decir, muchas gracias y ya está. Bueno,